Otros resultados de la resurrección de Cristo. Cuando estaba mirando este tema, pensé que no cabía en la acción de gracias. Pero subió a mi corazón que si hay algo que merece gratitud es esto. Eso, los arroces, pues uno lo agradece, pero no solo de pan vivirá el hombre. La gente come, igual se muere. Pero el que se funda en esto, se muere, pero resucita. Alabado sea el Rey de la Gloria. Se muere, pero resucita. Entonces, aparte de los resultados que comentamos la semana pasada y que acabamos de resumir aquí, hay otros resultados que es necesario que nosotros tengamos presentes sobre la resurrección de Cristo. Y es que la resurrección de Cristo completó las Escrituras. Es decir, le dio sentido a lo que estaba profetizado. Y estaba mirando este versículo de San Lucas 24, y es que si Cristo no resucita, todos los escritos bíblicos perderían sentido. Porque en muchos pasajes bíblicos, como lo vimos cuando hablábamos de la muerte, se habla de su resurrección. Si esa profecía no se cumple, la Escritura pasaría a ser un libro cualquiera. Por eso la muerte, la resurrección del Señor le dio un sentido tan especial y trascendente a las Escrituras que ellas serían incompletas sin el tema de la resurrección. Entonces usted lo puede ver de un modo muy claro ahí en ese versículo que les proyecté, porque en el camino a Emaús, hoy está pavimentadito, está a 20 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Está pavimentadito y pueden ir en carro. Pero en esa ocasión era un camino. Dos hombres van en el camino y llevaban un tema de derrota, de decepción. La conversa de ellos era de decepción, de tristeza, de desconsuelo. Dentro del tema decían: nosotros esperábamos que Él era el que iba a libertar a Israel, pero pasaron 3 días y nada pasó. El tema de ellos es de desesperanza. Llevan un tema de decepción. Y en medio de la desesperanza, Él se mostró vivo. Vivo. Y ahora resucitado, concedió el primer milagro después de la resurrección. ¿Sabe cuál fue? Abrir el entendimiento para comprender las Escrituras. Es el primer efecto para la humanidad de la resurrección. El texto dijo: y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Comprender las Escrituras solo es posible por la resurrección del Cristo.
Si en esta mañana hay alguien que puede comprender las Escrituras, debe dar gracias porque es un efecto de la resurrección. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Así que si alguien puede comprender las Escrituras, es muestra de que Cristo ha resucitado. Acto seguido les dijo el porqué o las razones de su humillación. Razón número 1, porque así estaba escrito. Tan bello el Señor, ¿no? Así estaba escrito. Razón número 2, era necesario. No solo porque estaba escrito, era necesario. Así estaba escrito. Y era necesario que el Cristo padeciera. Era necesario que resucitara de los muertos. Era necesario que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Gloria a Dios. De ahí que el apóstol Pablo, cuando defiende la resurrección, destacó que Cristo había resucitado conforme a las Escrituras, porque así estaba escrito. Resucitó al tercer día conforme a lo que estaba escrito. Es decir, su resurrección vino para dar sentido a las Escrituras. Así estaba escrito, así era necesario. En segundo lugar, la resurrección de Cristo es un testimonio de que Dios es fiel a sus promesas. Bueno, pocos creyeron eso, pero es un testimonio a que Dios es fiel a sus promesas. Hay algo que enfatizó el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, el capítulo 13, y es que el apóstol Pablo predicó que la predicación del Evangelio, oiga esto, la predicación del Evangelio es el resultado del cumplimiento de una promesa que Dios había hecho a los antepasados. O sea que si yo estoy predicando en esta mañana el Evangelio, es porque Dios hizo una promesa a los antepasados y la está cumpliendo. ¿Qué dice el texto? Nosotros os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Qué dice la última parte? Resucitando a Jesús, se cumplió la promesa que había sido hecha. No dejará su cuerpo en el sepulcro, ni permitirás que tu santo, aleluya, vea corrupción. La resurrección de Cristo es garantía de que va a haber un juicio. O sea, si hay aquí un amigo que no ha sido perdonado, le decimos que si Cristo no hubiera resucitado, el juicio del que se habla no sería algo garantizado, no sería algo seguro.
que así que usted podía hasta vivir tranquilo, porque bueno, ¿quién garantiza? Pero la resurrección de Cristo garantiza, certifica la veracidad de que va a haber un juicio. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Y él es claro en decir que el día del juicio se estableció por aquel varón a quien dio fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si Cristo no resucitó, pueden quedar dudas acerca de esa realidad. Pero es lo que aparece en Hechos capítulo 17. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Aleluya. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Quiere decir que si hay alguien aquí sin arrepentir, más le vale que se arrepienta. Porque el juicio viene por la resurrección del Cristo. Y ya ustedes lo vieron proyectado. La resurrección de Cristo certificó nuestra propia resurrección de entre los muertos. Por eso es que eso hay que agradecerlo en esta mañana. Dígale ahí a baja voz, gracias que no te quedaste en la tumba. Porque si tú te hubieras quedado en la tumba, yo tenía garantizado quedarme también. Hay una razón para alabarle, hay una razón para adorarle, hay una razón para exaltarle, hay una razón para glorificarle. Si Él se queda, nosotros también nos quedamos. Pero el creyente hoy tiene la certeza de la resurrección, tiene la certeza de la inmortalidad, gracias a la resurrección de Cristo. Es la resurrección la que nos da un fundamento firme de nuestra fe en Dios. Porque si Dios pudo levantar de los muertos a Jesús, entonces probó que sí se puede levantar a los muertos. ¿Y qué es lo que dice el texto? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Esa es la certificación que tenemos. Por allá en la primaria, como en segundito, enseñaban unas relaciones, unas formulitas que le complicaban la vida a uno. Y entonces yo recuerdo que una profesora ponía un ejemplo y decía: si todos los perros ladran,
entonces este perro ladra. Y el ejemplito hasta nos sirvió para aprendernos el cuentico ese. Por eso es que la resurrección de Cristo certifica nuestra propia resurrección. Porque el que cree en Él, eso es lo que dice el apóstol, somos sepultados con Él por medio del bautismo, con un propósito, para que así como el Señor resucitó de los muertos, nosotros también salgamos para vida nueva. Otro logro de la resurrección, el surgimiento de la iglesia. Sin resurrección no hay iglesia. Por eso es que esto hay que agradecerlo hoy, 29 de diciembre. Sin resurrección no hay iglesia. Jesús murió y fue sepultado. María Magdalena y la otra María van al sepulcro a llevar especies aromáticas que según su cultura se llevaban a los muertos. Ellas no llevan ungüentos para un resucitado, no llevan perfume para un vivo, llevan perfume para un muerto. María no tenía esperanza de verlo vivo, ella va a ver al muerto. Los que iban a Emaús estaban decepcionados porque había muerto. Los otros discípulos estaban encerrados, llenos de miedo, porque él estaba muerto. ¿Cómo explicar que unos hombres y unas mujeres que están llenos de miedo y aterrorizados después de la muerte de Cristo, al punto de estar encerrados esperando lo peor, ninguno de ellos esperaba que Jesús resucitara? ¿Cómo puede ser que unas semanas después están al frente de una multitud, entre las que estaban los que habían matado al Señor Jesús, y están predicando el mensaje de Dios a una multitud numerosa? ¿Cómo se produjo ese cambio? Si cuando el Señor resucitó los encontró encerrados en una pieza, qué pesar los hermanos. Tenían miedo, pero ahora uno de ellos se sube a una tarima y dice: este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿De dónde sacó ese hombre ese valor? ¿Sabe quién se lo dio? La resurrección del Cristo, que lo transformó de cobarde a valiente, que sostuvo a los hermanos ante las persecuciones que se vinieron tras ellos,
¿Qué lo llevó a sufrir el martirio? ¿Usted sí cree que si esos muchachos no habían visto a Cristo resucitado, se hubieran expuesto entre los judíos y los romanos? Jamás, jamás, jamás. ¿Cómo explicar que un hombre como Saulo de Tarso, que odiaba a muerte a los cristianos, ahora está predicando al Nazareno? ¿Qué fue lo que lo hizo pasar de ser un perseguidor a un perseguido por causa de su fe? ¿Por qué ese cambio? De enemigo de la iglesia a convertirse en un apóstol de la iglesia. ¿Qué hizo que esa aversión extrema se convirtiera en un apasionado maestro del evangelio? Que, como ustedes saben, llegó a escribir la gran mayoría del Nuevo Testamento. El más grande exponente del evangelio en el Nuevo Testamento. De ministro del Sanedrín se convirtió en el más grande apóstol cristiano. De perseguidor a perseguido, hasta morir en Roma por causa de su fe, por allá alrededor del año 64. ¿Cómo explicar eso? Pues él mismo deja la explicación. Mientras perseguía a la iglesia, algo sobrenatural sucedió. Cristo se le presentó vivo. Esa fue la razón de la transformación de Pablo. Lo percibió vivo. Todo el que alcanza a verlo vivo por la fe es transformado. Todo el que por la fe lo ve vivo es cambiado. Pero cuando alguien tiene un encuentro con el Cristo resucitado, su vida cambia para siempre. Su vida cambia radicalmente. Se lo encontró vivo. Tan vivo que cuando le habló lo tumbó de la bestia. Y el martes, si Dios permite, les voy a explicar por qué él se cayó de la bestia. Su encuentro con el resucitado lo dejó ciego por 3 días. Eso no fue un cristico que le mostraron por ahí en una pared, no. ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar puntapiés al aguijón. Y él dice, y yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús. Pero como si lo mataron, yo lo vi
crucificado, yo tuve cuando lo juzgaron. Él está diciendo, yo soy Jesús al que tú persigues. Adórelo en esta mañana, adórelo en esta mañana, adórelo en esta mañana. Y los gobernantes en Jerusalén le preguntaron un día, ¿y tú no eras un perseguidor? Y dijo, sí. ¿Y tú encarcelabas? Sí. Ciertamente, oh rey, creí haber cumplido mi deber cuando perseguía a los hijos del Señor. Pero un día, yendo yo de camino, Él se me apareció. ¡Vivo! 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 Alguien que lo adore. ¿Cómo así? Si el informe de la guardia dice que lo robaron. Hay un documento firmado y sellado que dice que lo robaron. Y él dijo, robaron. Ese mal rato que pasé no lo puedo olvidar. Me quedé ciego 3 días. Me tuvieron que introducir a la ciudad tomado de la mano. Y un hombre piadoso, Ananías, me dijo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¡Bendito! Yo lo vi vivo, con un resplandor que superó al del sol cuando resplandece en su fuerza. Yo oí una voz potente que me hablaba del cielo en lengua hebrea, me lo dijo. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué pasar de débiles a fuertes? ¿Por qué pasar de estar escondidos a predicar con valor? La respuesta es una sola. Después que resucitó de los muertos, Él se presentó vivo, con pruebas indubitables, con pruebas contundentes. Hechos capítulo 1, se presentó vivo con pruebas. Y a pruebas. Mira a mi costado, aquí entró la lanza. No era otro.
Bendito sea el nombre del Señor. Tomás, mete tu dedo aquí donde entró el clavo, Tomás. Y cuando Tomás vio la huella de los clavos y de la lanza, exclamó: Señor mío y Dios mío, como queriendo decir: eres tú mismo, tú estás vivo, tú has resucitado. Oh, santo es Jesús, santo es el Señor, santo es el Eterno. Los de Maús también tuvieron pruebas. Dice la palabra que le dieron un pedazo de pan y parte de un pez. Y alzó sus ojos para dar gracias. Él tenía una forma particular de dar gracias, de bendecir los alimentos que nadie más tenía. Y ellos dicen que cuando partió el pan y dio gracias, lo reconocieron que era Él. Lo conocimos por la forma de dar gracias. Nadie lo hace como Él. Se presentó vivo. Con pruebas. Se le presentó vivo a las mujeres cerca de la tumba. Y Él les dice: salve. Y ellas se tiraron a sus pies y lo abrazaron. Y dice la palabra que ellas salieron corriendo. Salieron corriendo a darle la nueva a los discípulos. Y los encontraron encerrados y les tocaron la puerta. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Acabamos de adorarlo. Se le presentó vivo a los discípulos. Y luego dice Pablo: a más de 500 hermanos. ¿Cuántos habrán conmigo esta mañana aquí? 100, no sé, 150.
Así que si un cuento lo riega uno solo, ahora dice aquí a más de 500 hermanos se les presentó vivo. Ellos lo vieron vivo. Lo vieron vivo. Los instruyó después de eso acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1. 40 días después de la resurrección, los llevó al monte de los olivos. Ya habían estado ahí varias veces. Los llevó al monte y ahí los bendijo. Y les prometió que todos los que creyeran en Él recibirían el Espíritu Santo. Ese día lo prometió ahí. Les dijo: van a recibir el Espíritu Santo. Estas señales seguirán a todos los que creen. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y cualquiera de ellos pudo decir: estoy soñando. Pero se quedan en Jerusalén 10 días. Si uno no despierta en 10 días es porque ya no va a despertar. Así que ellos se fueron 10 días. Y se cumplió la promesa que les dio: conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es así que están en el monte de los olivos y Él comienza a bendecirlos, a bendecirlos, a bendecirlos. Y dice la palabra que mientras los bendecías, comenzó a ser levantado arriba, subió vivo. Ellos lo vieron subir vivo. ¡Vivo subió! Hasta que una nube los ocultó de sus ojos. A partir de ahí hay iglesia. Por eso dice: permitió el origen de la iglesia cristiana, su resurrección. Ahora ellos salen por todas partes diciendo: murió pero resucitó, murió pero resucitó, murió pero resucitó, murió pero resucitó. Y si Él resucitó, si Él resucitó, todos óiganlo bien, llénate de fe en esta mañana. Si Él resucitó, todo, 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 todo es posible. ¡Que viva!
Hay alguien que lo puede creer en esta mañana. Si Él resucitó, todo es posible. ¿Sabe qué grabó un grupo centroamericano blasfemo, diabólico dentro de sus canciones? Grabaron que la mano que sanaba ya no sana más porque el clavo la detuvo. ¡Mentira del diablo! La mano que sanaba sigue sanando. A la masa sigue sanando, sigue salvando, sigue perdonando, sigue levantando al caído, porque el Cristo está vivo. Sigue resolviendo problemas. Y dos agentes celestiales descendieron diciendo: así vendrá. Va a venir vivo, va a venir vivo, así vendrá, así vendrá, así vendrá, así vendrá. Así vendrá, como le habéis visto ir. Alguien lo espera aquí, alguien lo espera aquí, alguien lo espera aquí. Habrá alguien que lo adore en esta mañana. Habrá alguien que lo alabe en esta mañana. Habrá alguien que le rinda culto, que le rinda culto, que le rinda culto. ¡Adóralo, iglesia!